por parte de Hospital San Javier. Tenemos al doctor David Alejandro Martínez Secopieri. Él es ginecólogo y obstetra por la Universidad de Guadalajara, subespecialidad en medicina materno-fetal por la Universidad de Guadalajara, máster en medicina y terapia fetal por la Universidad de Sevilla, doctorado en investigación en la práctica clínica por la Universidad de Guadalajara, adscrito en la Universidad de Alta Especialidad del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Y él nos trae el tema mirando a través de una gran ventana de oportunidad, ultrasonido estructural del segundo trimestre. El tiempo es de él. Bueno, muchas gracias a todos el día de hoy por asistir a este evento, que como ya lo han expuesto perfectamente mis compañeros y creo que ha quedado muy claro, son temas que nos apasionan, nos dedicamos a esto y a mí me va a tocar hablar de lo que es la oportunidad de oro en el embarazo, que es el segundo trimestre de la gestación. Este momento, el segundo trimestre, cuando realizamos esta evaluación tan importante que es el ultrasonido estructural del segundo trimestre, y ahorita les voy a explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de este ultrasonido estructural, anatómico, morfológico del segundo trimestre. Pues primero, ¿qué es este ultrasonido? Bueno, cuando hablamos del ultrasonido, cuando hablamos del ultrasonido estructural o anatómico o avanzado, volteamos a ver esto. Estas imágenes son imágenes de una ecografía de un segundo trimestre y de un primer trimestre, y no se alcanza a ver a lo mejor muy bien desde sus lugares, pero vean todas las estructuras que podemos observar en un ultrasonido avanzado en la actualidad. Estas imágenes son muy parecidas a las que obtendríamos por una resonancia magnética, por una tomografía, con los equipos que tenemos en la actualidad. Esta capacidad que tenemos ahora de evaluar a los fetos, ¿me pueden ayudar? De evaluar a los fetos, nos ha permitido invadir el espacio amniótico, invadirlo con un buen motivo y con una buena razón, que es estudiar al bebé, estudiar al embarazo. Aquí estamos haciendo una toma de una muestra de líquido amniótico para poder conocer esta salud fetal. Invariablemente, cuando nosotros como médicos podemos aprender y conocer más del embarazo, va a aumentar esta demanda social, ya que cuando salga todo esto en redes, cuando la población se entera de que podemos ver todas estas cuestiones fetales, pues se busca ayudar a que es nuestro paciente, que ya se les comentó que el objetivo de la medicina fetal es que veamos al feto como un paciente parte. Es un paciente que se enferma de manera independiente de la madre, que se puede tratar y que puede incluso llegar a operarse de manera independiente de la madre. Sin embargo, todavía cuando nos hablan es que me van a hacer un ultrasonido avanzado, un ultrasonido especializado, ¿qué pensamos primero? En esto, ¿verdad? En una palabra que es el 3D. O sea, pensamos de que si le hicieron un ultrasonido 3D, este bebé ya lo revisamos y está bien, está todo bien. Pues bueno, no. Un ultrasonido estructural avanzado comprende que hagamos todo esto. Es como si tuviéramos al bebé aquí enfrente, como si fuéramos un pediatra que está explorando a su paciente y lo vamos revisando de manera sistemática desde el cráneo, los cortes craneales, su columna, su perfil, su cara, sus ojos, los órganos torácicos, los órganos abdominales, las extremidades, y esto también a veces es muy importante, el sexo, ¿sí? Que es de las principales cosas que nos piden las mamás, que corroboremos el sexo para hacerle su revelación y que le tomemos su carita. Es importante, pero no lo es todo. Esto es lo que se hace realmente, que se llama un ultrasonido avanzado, y en manos expertas puede no solo detectar, sino que también puede reducir las complicaciones, las enfermedades, las secuelas infantiles de los bebés. Y hay muchas controversias, y todavía las hay a pesar del beneficio que ha demostrado el beneficio que ha demostrado
ultrasonido estructural, pero todavía se preguntan, incluso en la comunidad médica, si es una exploración médica que debemos de hacer de manera universal, es decir, a todas las pacientes, o solo a aquellas pacientes que tienen riesgo, que si se tiene que hacer de manera temprana o tardía. Ya el doctor Sergio Fajardo les habló del primer trimestre, de que si funciona o no, qué factores lo modifican y que si es complejo o es difícil de realizar. Pues bueno, la verdad es de que estas controversias se van... Las vamos a ir en un momento pues contestándolas, ya que ante esta pregunta de que si debemos de hacerlo a todas las pacientes, pues bueno, vean qué pasa con las malformaciones congénitas. Son una condición que es importante, es la segunda causa de muerte en la etapa perinatal, es decir, la causa por la que un bebé va a fallecer en los primeros 28 días, la primera es la prematurez y la segunda son malformaciones. Entonces, claro que es importante y desgraciadamente esta mortalidad por malformaciones congénitas no se ha podido disminuir en los últimos años, como sí se ha podido disminuir la mortalidad perinatal en general por otras complicaciones, y esto gracias a todos los avances en tecnología que ha habido en nuestro medio. Y vean cómo en la actualidad la principal causa por la que nos llegan a nosotros los médicos fetales un paciente para que le hagamos un ultrasonido estructural, la principal causa es porque tenía riesgo, ¿sí? Y esto no debe de ser, ya que la mayoría de los pacientes que tienen malformaciones no van a estar en ese grupo de alto riesgo, van a estar en el grupo que comprende la mayoría de las pacientes, que es el de bajo riesgo. Y esto ha quedado ya demostrado. No avanza. Esto ha quedado ya demostrado en los estudios, la que sigue por favor, en los que todavía estamos dejando de detectar muchos pacientes y todavía incluso en medios avanzados, en medios especializados, se está viendo un 32%, o sea, un tercio de la población con malformaciones congénitas que se está detectando de manera postnatal, cuando esto debería de ser de manera prenatal. La que sigue por favor. Y vean cómo cuando hablamos de los grupos de alto riesgo de la población embarazada, si nosotros nos enfocamos específicamente en el grupo de alto riesgo, sí es cierto que ahí debería de haber, o lo lógico es que ahí estén las pacientes con las complicaciones y los bebés con las malformaciones. Pues no, al haber una mayor cantidad de embarazos de bajo riesgo, bueno, al haber en una mayor cantidad los embarazos de alto riesgo, de bajo riesgo, perdón, vean cómo la mayoría de las malformaciones se van a presentar en este grupo prenatal. La que sigue, por favor. Vean cómo hasta 10 veces más podemos detectar si abarcamos a los dos grupos. Si no, conecta el mío otra vez. Ambos grupos. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros queremos realmente abarcar ambos grupos, y queremos detectar a la mayoría de las pacientes con malformaciones congénitas, tenemos que enfocarnos en ambos grupos de riesgo, no atacar solo la población de alto riesgo. Esto es un mito que en la actualidad debe de quedar ya resuelto. Si queremos impactar en la salud perinatal, deberíamos de realizar estas evaluaciones en todas las pacientes embarazadas, no solo en la población de alto riesgo. Ahora, es un estudio complejo y que realmente no sirve para detectar malformaciones, ya que todos hemos escuchado las historias de que es que le hicieron ultrasonidos avanzados, pero nació el bebé y tenía alguna malformación o tenía algún problema que no fue detectado. Pues bueno, esto es porque todavía otra vez estamos pensando que el ultrasonido 3D es aquel que es el avanzado, y esto pues es incorrecto. Vean otra vez todo lo que podemos observar en un ultrasonido avanzado. Podemos ver su médula espinal, sus vesículas cerebrales, todas las estructuras fetales que son de importancia y que nos definen patologías fetales. Sin embargo, tenemos que conocer también, por ejemplo, vean aquí una ecografía donde vemos pues parece una hernia. Aquí, que nos refieren estos casos al instituto, donde vemos un bebé en una etapa muy pequeña
10 semanas, donde vemos que aquí está el cordón umbilical y hay una estructura que está a un lado. Hay algo que está protruyendo a través del cordón umbilical y entonces nos lo pueden referir como una hernia y como una patología, como una enfermedad fetal que puede incluso llevar a los pacientes a tomar decisiones. Ahora, ¿el diagnóstico qué es? Vamos a verlo un poco más adelante. Realmente cuando hablamos de qué malformaciones o cuántas malformaciones puede detectar el ultrasonido estructural, hablamos de cerca del 85% teóricamente. Sin embargo, esto depende de qué equipo utilicemos, de qué preparación tengamos y otra vez que hagamos los protocolos correctos, pero que tengamos por seguro que si hacemos ultrasonido estructural a toda la población, vamos a tener 4 veces más probabilidades de poder detectar las malformaciones en el grupo de pacientes que las tienen, ¿sí? Por eso es tan importante que esto se conozca y que se haga esta oferta de los ultrasonidos anatómicos a la población embarazada. Sin embargo, vean estas imágenes. Estas imágenes son de un estudio que se publicó en los años 70, finales de los años 70, pero es el estudio capital del por qué en la actualidad podemos hacer una evaluación del corazón fetal de manera profunda y podemos detectar malformaciones cardíacas. Yo no veo nada. Y sin embargo, en este estudio se detectaban patologías cardíacas y la tasa de detección ha ido avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos mejores equipos, tenemos personal más preparado y ahora pasamos de esta visión de 3D donde efectivamente podemos ver una carita de un bebé, que aquí vemos por la cuestión de la pantalla una coloración diferente, pero podemos estudiar las estructuras a llegar a esta definición, que en la actualidad nos permite no solo hablar de un ultrasonido avanzado con verle la carita y con ver los rasgos que se parezca o no al papá o a la mamá y que puedan hacer las apuestas y todo, sino que podamos detectar las patologías. Y esta detección, créanme que va a impactar los resultados perinatales, porque vamos a poder reconocer patologías. Aquí vemos una imagen que podemos observar, es un cráneo fetal, vemos las estructuras internas del cerebro, pero no me dejarán mentir sin ser médicos, sin ser especialistas, que estas imágenes de aquí abajo son completamente diferentes. Esta estructura que está aquí, que es el ventrículo lateral, aquí está más grande, es una hidrocefalia. Aquí vemos una ventriculomegalia moderada, aquí vemos una ventriculomegalia severa y también un cambio en la forma del cráneo. Pues bueno, estos dos casos son de espina bífida, son de bebés que no fueron detectados en una primera evaluación y que se detectan de manera tardía ya con cambios en su cerebro que pueden llevar pues a complicaciones. Vean esta imagen que les presento aquí arriba, es la inserción del cordón umbilical. No hay una hernia como lo veíamos en la otra imagen, en el otro video del primer trimestre, y vean cómo aquí pareciera que son dos bebés. Esta es una pancita y aquí vemos una pancita y otra. Esto es el cordón umbilical, es una hernia, es una malformación que se llama onfalocele. ¿Y qué creen? Pues este bebé es el del primer video. Lo único que teníamos que dejar era que creciera un poquito para que esa hernia fisiológica del embarazo vuelva a introducirse al abdomen fetal, y esto es algo que ocurre en todos nosotros durante el proceso de formación embrionaria. Sin embargo, pues si no sabemos reconocer estas patologías, podemos malinterpretar las malformaciones. Vean cómo aquí vemos una imagen de 4 cámaras cardíacas separados por un tabique interventricular, eso es un corazón fetal, y vemos cómo aquí podemos perfectamente reconocer que falta un pedacito del corazón. Esa es una cardiopatía, y es la cardiopatía más frecuente que se presenta en los recién nacidos, pero también es la menos diagnosticada. Y este tipo de condiciones patológicas cardíacas, las comunicaciones interventriculares o los soplos, que también les llaman, si son detectados de una manera prenatal, estos bebés, estos recién nacidos pueden ser referidos con el cardiólogo pediatra, dar un tratamiento y cuando requieran una cirugía incluso ser corregidos y mejorar los pronósticos perinatales. De modo que este mito también pues queda resuelto. El ultrasonido estructural detecta malformaciones y no es un estudio complejo. Sin embargo,
lo mencionó mi compañero, el doctor Sergio, el ultrasonido estructural que decimos no debería llamarse estructural, debería llamarse ultrasonido avanzado, porque esto es otro mito que dicen, bueno, es que tú solo vas a detectar malformaciones, que muchas de ellas ni siquiera se pueden tratar o no podemos hacer nada. Bueno, hablaremos en otra charla de cuáles sí se pueden tratar y cuál es el objetivo de detectarlas, pero vamos a hablar de que no solo detectamos malformaciones fetales, sino que las malformaciones fetales y los síndromes son solo una pequeña proporción de los beneficios que tiene el hacer un ultrasonido avanzado. Esta inversión de la pirámide que ya les presentó el doctor Sergio, en el que se privilegiaba, las citas son más en la forma tardía del embarazo, cuando ya nos estamos preparando para el parto, y minimizaban la exploración temprana. Pues bueno, este abordaje ya ha cambiado. En la actualidad sabemos que este paradigma debe de cambiar, porque si nosotros hablamos de un porcentaje, si dividimos el embarazo o el estado grávido puerperal en porcentajes, pasamos solo menos del 0.5% en la fase del parto, ¿sí? O sea, eso solo es un momento. Estamos hablando de 1 a 2 días que dura el trabajo de parto, el expulsivo y el alumbramiento. Pero vean, todo este tiempo corresponde al 95% de la gestación y es el que no se ha puesto la atención o no se ponía la atención. Si nosotros cambiamos este paradigma y nos enfocamos en este 99.5% del tiempo que dura el embarazo, que es donde realmente podemos impactar los resultados, créanme que estamos del otro lado y podemos cambiar todo el pronóstico y el resultado materno. Con una evaluación especializada en los momentos que son importantes, podemos detectar casi el 90% de las aneuploidías o los síndromes genéticos. Podemos detectar la mayoría de las malformaciones estructurales. Podemos detectar cerca del 45% de los casos que van a acabar en una muerte fetal inexplicable, que lo hemos escuchado, de que iba todo bien, mi ginecólogo me decía que todo iba bien y de repente fui a la consulta y mi bebé ya no tenía frecuencia cardíaca. ¿Se pudo detectar? Bueno, el 45% sí. ¿Se pudo tratar? Tal vez sí. Podemos detectar casi el 100% de las pacientes con preeclampsia, que esta es la principal causa de muerte materna. Si una mujer muere en el estado grávido puerperal, la mayoría va a ser por preeclampsia y podemos detectarlo y tratarlo y prevenirlo. Podemos detectar 3/4 de los casos con diabetes gestacional, 3/4 también de los bebés que se van a quedar de bajo peso y que van a tener problemas de crecimiento. Y otra, también podemos detectar la mayoría de los casos de los bebés que van a nacer prematuros. Y esta es la causa número 1 de que un bebé fallezca en los primeros 28 días de vida. Entonces, el ultrasonido anatómico y estructural o avanzado del segundo trimestre no solo va a detectar malformaciones, sino que va a detectar todas estas condiciones patológicas con una sola evaluación en un solo momento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, hacemos un ultrasonido anatómico, como ya les decía, que no es sencillo, tienes que tener una preparación, tienes que tener habilidades, pero lo hacemos en un promedio de más o menos unos 45 a 60 minutos. Se mide las arterias del útero y se realiza un Doppler multivascular para poder ver la resistencia placentaria y después se realiza una medición del cuello del útero que nos tardamos 2 a 3 minutos. Y con solo esto, que en total nos da aproximadamente 1 hora de evaluación, podemos detectar todas esas complicaciones y reducir las complicaciones perinatales y todos estos efectos que ya les mencionábamos. Entonces, este es otro mito que debemos de dejar fuera de nuestra mente, que el ultrasonido estructural y anatómico solo sirve para buscar malformaciones y que no tiene utilidad, porque no solo vamos a ayudar al bebé, sino que es una ventana de la oportunidad para poder también tratar a la madre, reducir las complicaciones maternas. ¿Me da la que sigue? Conclusiones.
La mortalidad y la morbilidad por malformaciones congénitas en los bebés, es cierto, no ha disminuido. Distamos mucho de poder llegar a una disminución como sistema de salud, porque esto que les presentamos aquí tiene que verse traducido en políticas de salud, en un cambio de paradigma total que no solo involucre pues, a las autoridades o instituciones de salud, sino también a la población en general, porque nuestro trabajo está en que una vez que conocemos esto, y todos tenemos ahorita alguna mujer embarazada que conocemos cercana, y por qué no, así como les preguntamos cómo te sientes, en qué te ayudo, es, oye, tú ya te hiciste tu ultrasonido anatómico avanzado. ¿Por qué? Porque podemos detectar todo esto. 1/3 de las malformaciones congénitas aún son diagnosticadas de manera postnatal, y si no solo volteamos a ver el grupo de alto riesgo, vamos a dejar fuera más del 80% de las malformaciones. El ultrasonido estructural es una oportunidad, el ultrasonido tardío es una oportunidad también que nos permite ver, detectar y prepararnos para recibir un bebé con algún problema, alguna malformación. Se puede capacitar, es una metodología bien establecida. Estos 3 tiempos de la evaluación avanzada es algo que en países desarrollados incluso no lo realiza el médico materno-fetal, lo realiza población capacitada, técnicos en ultrasonido, médicos generales, especialistas en obstetricia, pero con una adecuada capacitación se puede preparar a los médicos para poder abarcar mayor población y poder entonces impactar realmente como sistema de salud. Hay que reconocer la normalidad para poder entender estos patrones de anormalidad. Estos casos que les mencionaba o que les presentaba son muchas veces, en el mejor de los casos, nos gusta o preferimos que nos manden un paciente que dicen que tiene algo y que al final no lo tuvo, porque pues bueno, todos salimos contentos ahí. Lo malo es cuando el médico o el prestador de servicios de salud no detecta algo que puede eventualmente tratarse y cambiar un pronóstico perinatal. Por su atención, muchas gracias, y pues a nombre del Instituto Fetal San Javier agradezco también a mis compañeros por la preparación de las pláticas previas, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, agradecemos al doctor por su ponencia el día de hoy y por su tiempo que nos ofrece aquí en Medical Expo. Queremos entregarle un reconocimiento y un pequeño detalle por la ponencia, y deseándole mucho éxito en proyectos personales.